sobre su identidad personal y profesional, fortaleciendo su autoconocimiento y autoestima. El cuerpo como tal es una herramienta de comunicación, pero también es un proceso de identidad y cultura. ¿Por qué? Porque por medio del movimiento y de nuestro cuerpo, nos conocemos a nosotros mismos. Y al conocernos a nosotros mismos, inmediatamente se hace esa relación con el contexto que nos rodea. Y cuando hablo de contexto, estoy hablando de identidad y de cultura. Y de ahí, característicamente, lo que tiene que ver con el teatro, la danza, las artes escénicas y las artes de acción. Y por eso, en cada región, lo voy a tomar de esta manera para que me entiendan, hay un ritmo folclórico que se identifica, ¿no? Por ejemplo, en el Huila es el San Juanero, ¿sí? En el caso de Nariño son las danzas andinas y en otros sectores de Colombia, por ejemplo, en los llanos es se me fue el nombre, perdón, el joropo, ¿sí? Entonces, eso, digamos que hace esa relación de la cultura y la identidad con respecto y en relación a lo que es el cuerpo humano. Entonces, cuando nosotros nos conocemos, también estamos haciendo un proceso cultural. Para esta pista, tuvimos un invitado especial. La entrevista ya está dispuesta en la plataforma y nosotros entrevistamos o tuvimos un conversatorio con David Pupiales. David Pupiales es un artista visual y ustedes seguramente no lo conocen a David Pupiales como David, pero seguramente sí lo conocen como el Diablo de Obonuco. El Diablo de Obonuco es un personaje mitológico que existe en Obonuco, ¿sí? Y que David Pupiales, a partir de una amplia investigación, ha logrado representarlo. Y gracias a este personaje del Diablo de Obonuco, pues ha viajado a Panamá y a otros países. Entonces, cuando él viaja a otros países, está haciendo un proceso de cultura, porque está llevando al Diablo de Obonuco a conocer a otros lugares. Y cuando conocen al personaje, obviamente tienen que conocer al contexto geográfico, al contexto social, político, económico, cultural, ¿sí? Entonces, el cuerpo no solamente es la danza, sino todo lo que les describo anteriormente. Con él hicimos un conversatorio acerca de esa importancia del cuerpo como lenguaje, del cuerpo como herramienta de transformación social y el cuerpo como una herramienta pedagógica. ¿Listo? El foro que van a responder en esta pista está relacionado directamente con la entrevista que le hicimos a David. Por lo tanto, usted necesariamente tiene que ver la entrevista para poder responder el foro. No lo vamos a ver aquí, perdón, porque es un poquito, digamos, extensa, no apta para el encuentro sincrónico, porque el tiempo lo podemos aprovechar en otras cositas que les voy a mostrar, pero no por eso no es importante. Entonces, por favor, la revisa, ya está en la pista para que ustedes puedan ver la entrevista con David Pupiales. Para las personas que de pronto no lo identifican, les voy a mostrar. Es él. Les voy a mostrar el personaje. Incluso acá en Pasto salió una carroza de él.
¿sí? En homenaje al diablo de Obonuco. Pero no es que salió el diablo de Obonuco porque sí. Realmente que haya llegado a ser carroza es un proceso bastante arduo de investigación, ¿sí? Y por esa razón no hay que demeritar, digamos, el arte como tal, ¿no? Porque es un proceso, pues, de investigación. Ven, acá lo encuentro. Miren, él es el diablo de Bonuco, el que está aquí, que estoy señalando. Él es el personaje del diablo de Bonuco, pero interpretado por el artista visual David Pupiales. Entonces, para que revisen, por favor, la entrevista, puesto que él habla de cosas bien interesantes acerca de este proceso de pedagogía del cuerpo y sobre todo de esa herramienta comunicativa, ¿no? Que es la danza y la expresión corporal como tal. Profe, Profe, es Dígame, donde el video demora como 15 minutos, ¿cierto, profe? ¿cuál video, perdón? La de la historia del hielo de danzante de Obonuco. Ah, ¿dura 15 minutos? Como 14, profe, sí es esa, Ah, ¿no? perfecto. Entonces no es tan largo. Me parece bien porque sí lo editamos. Fue más largo, pero bueno, para la edición y para condensar lo más interesante de la entrevista y que ustedes lo puedan ver. Entonces, con respecto a ese video, pues ustedes lo revisan y y responden la pregunta del foro, ¿vale? Bueno, profe. dentro de esta pista, ¿alguien me decía algo? ¿Alguien me levantó la Sí, mano? quería comentarle algo sobre el diablo danzante de Obonuco, Sí, dígame. ya que hace poquito en Obonuco estaban cerca las fiestas de la cosecha y Sí. de las guaguas, y se hizo una obra de teatro referente a la historia de cómo se creó el diablo danzante de Obonuco. Y Entonces, sucede, ¿nos quieres comentar? sí, profe, profe. Sucede que antes los pastos eran personas que tomaban mucho, eran muy fiesteras. Pues en esa parte lo incluyo a David porque pues mi novio lo conoce, él vive al ladito de la casa de él. Y él me decía, mira, que él se iba a tomar y sabía llegar con los pies descalzos, le robaban todo, no sabía dónde estaba. Hasta que un día subieron a la montaña y en una roca se creía que nadie iba a llegar porque habían espíritus, habían duendes. Y ellos hacían que las personas se regresaran y no pudieran llegar al objetivo que era conocer la cima de esta montaña para ver qué misterios tenía. Hasta que al fin un señor subió, fue consistente, se caía, se levantaba, no le importaba no tener comida, no tener agua. Conoció a los duendes, que eran dos, el duende del viento y el duende del agua. Hasta que el señor los invitó a ellos a que bajaran al pueblo de Onuco para que conociera sus fiestas, porque siempre decía que los duendes escuchaban como los cohetes caer. Y después de eso, hicieron como un pacto
para que el diablo danzante de Abonuco se convirtiera en el protector de estas fiestas y de esta tierra. Eso más que todo es como una pequeña historia de lo que pasó y cómo se creó todo esto. Muy bien, muchas gracias. Yo conocía de pronto no toda la historia, tal vez un detalle, y es por la relación que existe en Obonuco con las mojigangas. Resulta que las mojigangas, perdón, son hombres vestidos de mujer, pero resulta que el diablo bajaba del volcán y se llevaba a las mujeres, ¿sí? Entonces, un día, cansados de esa situación, pues los esposos de esas mujeres decidieron vestirse como mujeres y esperar a que el diablo baje para darle fuete, es decir, darle su lección, ¿sí? Y por eso existe la danza de las mojigangas en Obonuco, que además esta tradición no es, digamos, solamente de Nariño, sino más bien muy andina, porque se repite en otras ciudades en Bolivia, si no estoy mal, también existe la danza de las mojigancas, ¿sí? Entonces, este detalle también nace, digamos, la parte mitológica del diablo de Obonuco. Sí, muchas gracias, Arita. Y quería comentarles de mi parte este detalle que por ahí también lo había escuchado con respecto a esa representación de la danza. Y Sí, dígame. profe, en el grupo que usted dice también participan los Diablos de Bonuco, que también es representado por el artista visual Jonathan Paul Cuaycán. No sé si usted lo Jonathan conoce, Cuaycuán. también es. Sí, señor. Ajá, sí, él es amigo mío, profe. Sí. Verán, pues David y Jonathan son amigos míos de universidad, por eso tengo una relación pues cercana con ellos y por esa razón David nos colaboró en este momento de la entrevista. Y precisamente Jonathan Cuaycuán y David Pupiales pues siempre han investigado en relación a lo que es el proceso de la danza como una herramienta de comunicación, pero también un proceso cultural, ¿no? Entonces, les recomiendo que lo vean porque seguramente muchos conocen al Diablo de Bonuco, pero no han visto a David, no lo conocen, algunas personas no conocen a David, conocen más es al Diablo, ¿sí? Entonces, en esta entrevista, pues está David y nos explica acerca de ese personaje, del Diablo de Bonuco, cómo nació, hasta dónde ha viajado con el Diablo de Bonuco y además ese proceso de la relación de la danza como una herramienta comunicativa y transformadora. ¿Listo? Transformadora culturalmente. Entonces, cualquier aporte, levantan la manito y bienvenida sus opiniones. ¿Cuál es la competencia que se desea formar en esta pista? Valorar, perdón, se me fue acá. Valorar y utilizar la diversidad cultural en la integración de la expresión corporal y emocional, según su apreciación artística en las diferentes expresiones culturales. Miren que si yo me encuentro en un colegio en Pasto, por decir algo, y hago un ejercicio de danza, muchos niños seguramente bailarán de alguna manera, ¿no? O tendrán característicamente alguna forma de expresión corporal. Esto significa que están hablando acerca de su cultura y de su identidad. Entonces, ahí, como formadores desde el área de las artes, pues se puede sacar un resultado significativo bastante amplio si se conoce de antemano esto que les voy a que vamos a compartir, ¿sí? Que les voy a mostrar. Que dentro de la danza, como danza como tal, ¿no? Porque cuando hablamos de expresión corporal, el teatro también está, ¿sí? Pero dentro de la danza o del cuerpo, más bien como ese instrumento que les comento, vamos a trabajar en tres ejes temáticos. El primero son las artes escénicas.
El segundo son las artes de acción. Y el tercero son arquitecturas corporales. Esta pista perfectamente se puede integrar y relacionar con el área de educación física, porque sabemos que desde la educación física, pues el movimiento es una parte supremamente importante en el área, pero desde el arte, digamos que a partir de la parte de danza y del escenario y de las artes de acción, y se puede integrar o transversalizar con el área de educación física. Entonces, vamos a trabajar estos tres ejes. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje que se busca para esta pista? Que se desarrolle en los estudiantes la integración de la expresión corporal desde la sensibilidad, la empatía, que promueva la inteligencia emocional y el respeto por la diversidad cultural a través del arte. Entonces, vamos a ver lo que es las artes escénicas, pero en relación a lo que es la percepción, el control y el esquema corporal. El cuerpo como tal, sí, es necesario entenderlo como un eje transversal, ¿sí? Y que para el desarrollo infantil, pues es supremamente clave, indispensable, ¿sí? Gracias a los movimientos corporales, el niño adquiere o desarrolla más bien inteligencia emocional, ¿sí? Pero seguridad también. Cuando al niño no le da miedo expresarse corporalmente, está siendo una persona segura de sí misma, ¿sí? Además de desarrollar la inteligencia emocional. ¿Sí? La inteligencia de poder expresarse sin miedo, de no sentirse mal o reprimido en caso de que no se sienta bien expresándose corporalmente, pues porque para eso existen todos esos procesos actuales de inclusión, ¿no? Etcétera. Entonces el niño se siente un poco más enriquecido emocionalmente. Todos esos conceptos de percepción corporal, control corporal y esquema corporal constituyen la base para favorecer una educación más integral y que obviamente potencie el autoconocimiento, porque pues al niño hacer los procesos de movimiento, de expresión corporal como tal, está también ejerciendo el autoconocimiento de su propio cuerpo y está desarrollando aún más procesos de motricidad, expresión y construcción de identidad cultural desde la infancia. Cuando el niño conoce su cultura, conoce su identidad desde pequeño, pues cuando sea grande va a tener un pensamiento definido. Y estos pensamientos definidos se convierten en principios de vida, ¿sí? Entonces, lo que ustedes van a hacer, por eso yo les digo constantemente que ustedes son la base, porque ustedes integran todo esto en esos chiquitos. Entonces, ellos van a llegar ya a la adolescencia, a la adultez, muy bien fundamentados, ¿sí? Desde las 9 áreas, pues, del conocimiento y obviamente esa relación que se hace con la vida, ¿no? En general, van a ser unas personas autónomas y con principios de vida bien definidos. Y todo esto gracias a procesos pedagógicos desde la danza y desde la expresión corporal. Cuando a mí no me da miedo bailar enfrente de todos, eh, estoy volviéndome más segura y más autoconsciente, ¿sí? Pero si yo me vuelvo, ay, no, es que me da vergüenza, es que yo no bailo, es que se ríen de mí, es que, ¿cómo va a ser ese niño a futuro? ¿Sí? Entonces, por eso
no es por ponerles una obligación, ¿no? Sino que más bien como esa responsabilidad, ¿no? De transformar a esos niños, volverlos integrales y efectivamente dinámicos socialmente. Entonces, esa percepción corporal es la capacidad que tiene el ser humano para reconocer y sentir su cuerpo, tanto en reposo como en movimiento. A través de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el tacto, la percepción, perdón, y el equilibrio, el niño construye un mapa interno de sí mismo, el autoconocimiento. Reconoce sus límites, explora sus posibilidades y comienza a diferenciar entre el yo y el entorno, ¿sí? El yo y el alter. El alter, cuando hablo del alter, estoy hablando de los otros, del otro, ¿sí? Entonces empieza a crear relaciones. Y ustedes saben que, pues, en la sociedad es importante, ¿no? Desarrollar ese tipo de relaciones socialmente. Entonces, ¿qué es el control corporal? El control corporal se refiere a la capacidad de coordinar y modular mis movimientos, pero de manera voluntaria. Sí, ese es el control corporal. Si yo le digo, levante la mano derecha y usted me levante la izquierda, no hay control corporal. Si yo le digo, levánteme la pierna izquierda y usted me levanta la derecha, no hay control corporal. ¿Sí? Entonces, el control corporal se define como la capacidad de coordinar y modular movimientos voluntarios, con precisión, ritmo, equilibrio y fuerza. Este control se adquiere progresivamente y es fundamental para el desarrollo de habilidades motrices. Por esa razón, los bebitos deben gatear. ¿Por qué? Porque desarrollan algo que se llama lateralidad. Sí, entonces cuando el niño gatea, está ejerciendo o activando los dos hemisferios de su cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, ¿sí? Y de esa manera va a tener un desarrollo óptimo cuando el niño empiece a manejar lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina. Pero ¿qué pasa? Hay a veces algunas mamitas que dicen, no, es que yo no quiero que gatee porque se ensucia, porque no gatea y rompe el pantalón. Y sí, yo sé que sí, que de pronto toca lavar mucha ropa, pero eso no es nada en comparación a lo que el niño va a desarrollar con el gateo, ¿sí? Que el niño a veces se ensucie las manos, que a veces en los parques hay arena, hay barro, o sea, digamos que uno de madre a veces tiene que estar muy detrás con el trapito, con el alcohol, y sí, ¿no? Pero créanme que todo lo que el niño está experimentando plásticamente, conociendo de su entorno, también está conociéndose a sí mismo. Y eso a la final pues es un punto extra en su proceso formativo, cuando entre ya a la parte, digamos, académica, ¿no? Entonces no va a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque pues en educación física va a tener que mirar procesos de lateralidad y si el niño no tiene este control corporal, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, por esa razón es un ejemplo de qué es la importancia del gateo, ¿no? Y hay teóricos que argumentan aún más todavía el por qué, con otras razones un poco más científicas. Y así el niño pues va a desarrollar mejor la comunicación no verbal, ¿no? Y el juego y la expresión artística, porque por medio del juego también aprende, por medio del juego indaga el niño, ¿sí? Y por medio del arte expresa lo que conoce, ¿sí? Entonces, mire que todo se relaciona, todo se integra. ¿Qué es el esquema corporal?
El esquema corporal es la representación mental que una persona tiene de su propio cuerpo, su forma, sus partes, su ubicación en el espacio y su relación con los objetos y con los demás. Es decir, que es la base de esa identidad corporal y se desarrolla desde los primeros años a través del movimiento, la interacción y la experiencia. Los niños, a partir de los 2, 3 años, usted les pone música y ellos empiezan a moverse, ¿sí? Como ellos hayan visto en la tele o como ellos hayan visto a algún familiar moverse o simplemente como ellos sienten la música, ¿sí? Ellos empiezan a moverse cuando usted le pone la música. Y no es que necesiten pues bailar o que sea necesariamente que aprendan a bailar, no, sino más bien es la necesidad del cuerpo de expresarse, de comunicar. Y cuando el niño baila, ¿qué está comunicando? ¿Que está triste o que está feliz? Probablemente que está feliz, ¿cierto? Y lo mismo hacemos nosotros. Cuando uno baila, está expresando, está comunicando, ¿sí? Entonces, el esquema corporal es la imagen que yo tengo de mi propio cuerpo. El control corporal es la capacidad que yo tengo de mover mi cuerpo de manera voluntaria. ¿Listo? Vamos con dos conceptos. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a ver un video que me habla acerca de qué son las artes escénicas y por qué son importantes. Hay en las artes, en el campo de las artes, hay carreras que solo se dedican a artes escénicas. Es decir, hay programas de pregrado, por ejemplo, que se titulan Licenciatura en Artes Escénicas. Toda la carrera es sobre artes escénicas, ¿sí? Hay otras que son sobre teatro y expresión corporal. Hay otras que son de artes visuales que integran un poco más, abarcan un poco más otro tipo de expresiones, pero mire que ya se han vuelto especialidades, ¿sí? Por esa importancia que tiene el cuerpo con la relación en sí mismo como ser individual, pero también como parte de la sociedad y al ser parte de la sociedad es ser parte de la cultura. ¿Listo? Entonces vamos a ver este video para saber qué son las artes escénicas. Como les decía, pues es importante reconocer que estas artes escénicas representan pues esa identidad y esa cultura de un contexto específico, ¿no? Y es el conjunto de varias disciplinas y que se caracteriza por su representación en algunos casos en vivo, en otros de manera digital. Entre ellos pues está la danza, la música, el teatro, el circo, incluso también, para que ustedes lo tengan en cuenta y pues que obviamente es importantísimo porque tiene ese antecedente histórico y sitúa esa parte cultural e identitaria de cada espacio geográfico.
Siempre desde niño Soltar el movimiento, expandirse, dejarse atraer, acariciar el aire que se ha de respirar. Una avalancha de sensaciones se choca en el sonido. Murmullos aleatorios se agolpan en formas siempre cambiantes. y siempre desde niño tuve las ganas de generar un proceso, de generar una danza, un movimiento, un proceso creativo a partir de lo que me producía esta ave. Inclusive desde hace varios años he escrito algunos poemas y algunos textos sobre la impresión y la sensación que me ha producido siempre el vuelo de esta ave, que también en este momento está prácticamente extinta, se ha perdido, ya las nuevas generaciones no la conocen de la misma manera que los danzantes. Entonces eso también es una cosa que me llamó, que me jaló para hacer un homenaje a estas dos presencias muy fuertes en mi vida. Contener el aliento en los latidos, esparcir el sueño entre las cavilaciones de un tiempo intenso, después entrar al vuelo entre sonidos estridentes y murmullos de cuerpos metálicos, pasear la sombra en la mancha de colores lechosos, con el sol entre las manos, sofocando los afanes, detenerse en los pliegues de la piel a leer las historias transeúntes, a cantar la escritura de otros cuerpos. Anda niño, levántate que el Curiquinga está. Tus primeros pasos y echa a correr. Que la arada el surco apremia, ya que la arada el surco apremia. Ya Guambrita, párate bien que sus alas de signo son. De ahí nace este proceso, nace esta obra en estos años de mi juventud y se logra un resultado que todavía es como un primer inicio, un primer acercamiento a lo que poco a poco iría siendo la obra. De allí, en el proceso de esta obra, hay otros acercamientos desde lo performático, se hacen acciones para salones y para otros eventos en los cuales simplemente a veces se vestía el personaje, me vestía de este personaje para bailarlo, sintiendo sencillamente lo que sucede en el momento y a partir obviamente de un conocimiento de cómo eran los pasos básicos, de cómo es su estructura simbólica, cómo ellos trabajaban cada uno de sus recorridos y sus movimientos de acuerdo a unos símbolos y a unas temáticas muy precisas. Sin licencia. En el umbral se vuelve la mirada sobre la cuerda floja, con las vértebras desgranadas, pendientes de un chorro eléctrico o un grito viejo. Se gira sobre la cuadratura para suavizar los bordes del filo de la navaja. Se asoma la nariz para percibir lo ausente en un goteo rítmico que, lejos de erosionar, irrumpe la superficie, dando golpes, dando brotes. Empiezo a indagar otros elementos de las fiestas en las que ellos se interactúan, en las que ellos van, que son fiestas patronales, religiosas, fiestas de sus comunidades en honor al santo patrón. Y de esta manera encuentro también otros elementos como son los castillos,
los castillos pirotécnicos, castillos agrarios que se hacen en las fiestas, también las vacas locas, esos castillos pequeños, ambulantes que se colocan algunos fiesteros o algunas personas en las fiestas para corretear e investigar a la gente que asiste a estas festividades. Y de allí construye una obra, entonces, o otra posibilidad, otro acercamiento, en una obra de calle, una propuesta de espacio no convencional, con una estructura de andamios, resignificando el concepto de castillo, y involucró también otros personajes de la fiesta que también han estado presentes en mí, y de estas fiestas patronales, de esas fiestas tradicionales y de esos carnavales que nosotros, o la región de Nariño, tiene muy en su sangre, muy en su memoria, porque desde que nacemos vivimos cada año el ritual del carnaval de blancos y negros. Y allí hay algunos personajes que también me apoyé en ellos, porque me remitieron a ciertos elementos tanto ancestrales como simbólicos que están presentes en la cosmovisión y en los símbolos precolombinos que nuestra cultura, o los pastos y los quillacingas dejaron, ¿no?, como legado visual para la posteridad, como es el mono, el mismo pájaro como el curiquinga y otros símbolos. Y desde allí, entonces, y tomando los personajes de las fiestas tradicionales, retomo otro personaje que es el cusillo, que es una especie de mono que empieza a abrir, ¿no?, las fiestas de los carnavales y a ahuyentar la tristeza, a ahuyentar el aburrimiento y darle paso a la euforia, a la alegría, a la fiesta. Por ese lado también retomo este personaje en la obra para matizarlo con otras presencias del danzante que me ayudan a complementarlo y me ayudan a darle una estructura más profunda, con más matices. Hablo del concepto de etno contemporáneo y de etno contemporáneo andino, porque precisamente parto desde los conceptos de la danza contemporánea a nivel formal, a nivel estructural, inclusive también a nivel conceptual y de contenido, pero lo involucro o lo fusiono dentro de esa estructura de la forma de movimiento, del análisis, del estudio de movimiento. Involucro toda esta cadencia, toda esta forma de expresión, todo este pensamiento que tiene la danza andina, la danza nariñense, la danza de estos danzantes, su forma, sus pasos básicos, lo que quieren decir con ellos. Y desde allí empiezo a generar una amalgama de movimientos intermedios dentro de una estructura formal de danza contemporánea. Empiezo a involucrarle esa otra sensación, esa otra forma de moverse, esa otra forma de sentir, de estar, involucrando al tiempo muchos de los conceptos de la cosmovisión andina, como el pensar, el sentir y el actuar en una unidad, como el concepto de unidad y de dualidad, del arriba y el abajo, del adentro y el afuera, de una cantidad de elementos del pensamiento andino que obviamente están en mí, que han estado siempre en mi forma de estar en la vida, y que me ha enseñado a comportarme también de una manera en el escenario, de producir o de proyectar ciertas sensaciones y de poder fusionar ese mundo, ese cosmos externo y ese cosmos interno en una misma cosa, ¿sí?, en una unidad. Desde allí utilizo estos símbolos
de la cosmovisión andina, de la cosmovisión pasto, del pensamiento y la filosofía de los pastos, en la cual también la traduzco al escenario a partir de ciertas composiciones corporales y también visuales, desde lo audiovisual, de la sensación un poco rupestre que tiene alguna de las escenas en la cual se baila precisamente estas imágenes y este adentrarse, este fusionarse con el legado, este fusionarse con lo que fue y lo que sigue estando en mi piel, en mis huesos, en mi memoria. En la obra en general me dejo atravesar por todas estas presencias, desde lo formal, esas presencias de esos personajes que he vivido en mi cotidianidad y de esos personajes que también en los laboratorios de danza, en la introspección, en el ir entrenando y ir adentrando mi memoria, dejando que aflore desde mi cuerpo todo eso que fui y que sigo siendo. En eso también encuentro todo este cargamento de elementos que a la hora de danzar salen a flote, que a la hora de estar en el escenario y generar un diálogo, un proceso dialéctico con el espectador, se puede generar esa atmósfera. Y ya no soy solo yo quien está allí hablando con el otro, sino que empiezan a producirse esas otras presencias que también están en el espectador y que empiezan en ellos a generarse de una manera a veces inconsciente el entender qué más hay en sí mismos. Eso ha sido como uno de los componentes importantes dentro de todas las obras que yo he hecho. Siempre he hecho para mis trabajos artísticos en danza un trabajo de exploración corporal, de indagación hacia mi interior, a ver qué encuentro más adentro de mi adentro, más allá de ese infinito que está presente en mi cotidianidad, sino poder atravesar esos umbrales y dejar que lleguen a mí esos otros seres que seguramente fueron chamanes, seguramente fueron campesinos, trabajadores de la tierra y muchos otros elementos de la naturaleza que pongo en mi cuerpo para que sirvan también de puente y de material para la comunicación. Se recompone la piel con el entramado de líneas que se mueven por influjos resonantes en el zigzagueado pulso que marca los pasos de los días. Se aprende el vértigo de la caricia en el temblor que rasguña el esfuerzo. En el borde de los ojos se estaciona el fin del túnel, un punto de luz que avisora otros encuentros, impulsados por su espíritu resiliente. El coraje batalla con empeño y sin tregua, torna en canción su crujir visceral, hace del quejido carcajada, como pétalos que van al reencuentro de la flor para restablecer el jardín. Voy hacia ellos, hacia estos espacios, miro lo que pasa, me dejo impregnar por las sensaciones, por los colores, los olores, los sentidos, todo lo que me produce. Aprendo también sus ritmos, su forma de moverse, su alegría, su jocosidad. Me dejo afectar por la forma de las montañas, por las construcciones antiguas, por las casas, por las chozas, por esa geometría que alberga esos espacios y que tiene mucha relación también con la geometría de la creación, con la geometría sagrada, con esa forma que está construida mi cuerpo y también está construido el espacio. Me dejo afectar por
por todo eso y vuelvo al escenario, vuelvo a las tablas y trabajo a partir de esas sensaciones que me empiezan a producir y luego vuelvo con una nueva, ya cargado de ciertas aproximaciones, vuelvo al sitio de estudio, al campo de investigación, vuelvo y redescubro, recreo, me adentro y digo, bueno, esto funciona, esto todavía hay que seguir elaborándolo. Entonces es un proceso metodológico de un ida y vuelta constante, de ir, dejarme afectar, volver al espacio de la creación y poner aflorar eso que sentí, eso que investigué, traducirlo al lenguaje y luego volver y así ir decantando cosas. Sobrevolando otros mundos, los que están más allá de la realidad, o tal vez más adentro, donde todo es posible, allí mismo, donde los caminos se bifurcan, se enredan y nos sorprenden a cada paso, donde somos dioses sin dejar de asombrarnos por lo que se abre ante nuestros ojos, donde los sentidos se distorsionan y potencian para acceder a los placeres jamás imaginados. Con una forma de pensar, de soñar, de estar en este mundo. También hace relación a una estructura coreográfica que no está terminada, que siempre está en constante evolución o en constante transformación, en constante cambio, fundamentalmente. No sé si evolución o involución, pero sí es una obra, y al igual que todas mis obras, tal vez esa es un poco la firma de mi trabajo, que tiene una estructura, cada escena tiene una estructura de acciones muy precisas, en la cual la escena dice voy a volar sobre las nubes, voy a caer y rozar el trigo del sembrado, voy a desplegar mis alas y voy a picotear el suelo y el cielo al tiempo. Hay una estructura poética de narración que luego se va pasando al cuerpo y a nivel técnico, formal, corporal, danzado, también tiene una base, pero no es una base rígida, sino que está también supeditada a la emoción del momento. Está supeditada a la relación con el espectador y en cierta estructura, en cierto momento de la obra yo diré voy a volar y mis alas van a tener este movimiento preciso de ondulación y voy a caminar en dirección hacia tal lugar, pero la manera exacta como se desarrolla esa acción no va a ser siempre la misma, siempre va a estar afectada por el azar, por la improvisación, pero una improvisación obviamente muy marcada, que me genera también a mí un estado de adrenalina y de sorpresa, un estado de estar siempre alerta, de no saber exactamente lo que va a suceder. Y eso me parece para mí importantísimo, porque de esa manera y en ese momento es cuando yo puedo explotar y puedo proyectar, puedo realmente sentir que mi cuerpo entra en otro estado y puede transmitir y puede comunicar esa carga emotiva y esa carga ancestral que tanto de pronto siento la necesidad de transmitir al otro. Dentro del proceso también hubieron varios experimentos y varias exploraciones desde la música. Desasida la carne, asciende como el humo, como el eco que libera poco a poco sus secretos. Construye nuevos signos sobre el aire, sobre el fuego alza su imagen resonante, llovizna de palabras que reinventa su vuelo a cada tránsito, que revierte las fronteras y transgrede la materia, en el parpadeo visceral de la sangre ya ebria,
se suma a la corriente que mece las entrañas para hacer música alada y pulso en la marea. Vuelan pájaros luminosos sobre su piel cantora. El ensueño sin peso se instala en el pecho, en la inmóvil presencia del delirio que no duerme. Desnuda reposa sobre alas floridas. Caen soles y ascienden lagos. Se retuerce el grito en la breve instancia. Estridencias de pieles se alistan para el goce. Ante el impulso, otro silencio aguarda, otra pausa que antecede el respiro de la inercia. Se cuela por la piel un aleteo, se desata el brillo en el cruce de los huesos. Otro pensamiento mueve las entrañas, se desliza la voz por el sudor para tatuar de historias que se cuentan por fragmentos. Las sombras se repelen y dialogan. Pero resulta que aquí hay dos tipos de narraciones, ¿no? La una es narración, digamos, no verbal, por medio del cuerpo como un acto comunicativo, pero en este caso también hay una narración de tipo simbólica, ¿no? Porque él, digamos que por medio de la acción de escribir de manera simbólica, por medio de un poema, podría decirse, o una narración lírica, expresa esa sensibilidad y esa percepción que tiene de su acto investigativo. Y por medio del cuerpo comunica de manera no verbal ese sentir y esa percepción. Entonces, permítame, vuelvo a mi presentación. Entonces tenemos esos conceptos, lo que es el control corporal, el esquema corporal y la percepción corporal. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con las artes de acción. En realidad, el cuerpo como medio de comunicación artística. Miren que el cuerpo como tal, pues no es solamente una estructura biológica, ¿no? Es decir, sí se constituye y como principio ese concepto, pero en el campo de las artes, pues es una herramienta de comunicación, de expresión, ¿sí? Con la cual podemos hacer procesos
de significación y creación desde las primeras formas del arte. En este caso, el cuerpo como ese proceso comunicativo a partir de la danza, incluso procesos de tipo ritual, como por ejemplo, un ejemplo, podemos ver lo que sucede en Obonuco también, que es el Inti Raymi, por ejemplo. Es un agradecimiento pues a la Pachamama, a la Madre Tierra, ¿no? Por todo lo que nos ha dado y obviamente se hace un festejo en honor a ese agradecimiento. Y el cuerpo es uno de los protagonistas dentro de ese ritual sagrado que se hace. El performance y las representaciones en general que comunican, ¿sí? ¿Comunican qué? Ideas, memorias, identidades, culturas, en fin, ¿sí? Y en ese sentido, pues, el cuerpo obviamente habla, siente, representa, interpreta y lo más importante es que transforma socialmente, ¿sí? Porque no es un acto al azar, sino que tiene un antecedente investigativo. Sí, así como vimos en este ejemplo en la obra del profesor Baldomero Beltrán, también miramos ese acto investigativo en David Pupiales, ¿no? Que a partir del Diablo de Bonuco, pues hizo su parte investigativa para darle sentido a ese personaje y a partir de la creación de ese personaje, hacer un desarrollo cultural identitario de su comunidad que después se amplió, digamos, un poco más global incluso, pues que ha tenido la oportunidad de visitar otros países gracias al Diablo de Bonuco, ¿no? Y a esa investigación que se hace, que no es porque baila por bailar, no, tiene, digamos, todo un precedente técnico, investigativo y cultural. Entonces, el cuerpo como un lenguaje no verbal, como un acto comunicativo no verbal, ¿sí? Se constituye o se considera incluso un lenguaje artístico en sí mismo. ¿A través de qué? De los gestos, de los movimientos, las posturas, las miradas, la respiración, ritmos de respiración. Es capaz de comunicar mi cuerpo, ¿sí? Lo que muchas veces las palabras no alcanzan a decir o no me permiten explicar realmente. Entonces, esta dimensión que es expresiva, el cuerpo como tal se convierte en un vehículo esencial para las artes. Miren que todos los movimientos que ustedes miraron en el video anterior realmente son movimientos que han sido estudiados, que han sido diseñados y que han sido puestos varias veces en práctica a fin de que sean definidos esos movimientos. Y que apenas para hacer ese movimiento, no es que se me ocurra algo en la cabeza e inmediatamente lo hago, ¿no? Sino que necesito un proceso de calentamiento. Yo no puedo hacer este efecto, sí, porque si lo hago sin calentar, pues de pronto no, me da un dolor de espalda o de pronto alguna cuerda, ¿sí? Entonces usted para hacer solo este movimiento hay que calentar el cuerpo, hay que dejarlo fluir, hay que sentir. Hay que poner música, sentir la música, conocerse a usted mismo, sentirse usted mismo y a partir de que se siente, empieza a crear y empieza su cuerpo a moverse. Y a partir del movimiento empieza a generarse las arquitecturas mentales o arquitecturas corporales en su mente para luego expresarlo por medio del movimiento y el cuerpo, ¿sí? Entonces, por tanto, esas artes escénicas, esas artes de acción permiten, entre ellos como la danza, un ejemplo, el movimiento se constituye como un acto narrativo, como un acto de emoción y de estética, ¿no? Porque el cuerpo así como puede representar por medio de sus movimientos algunas acciones cotidianas como la violencia. ¿Cómo expreso la violencia sin decirlo?
por medio de mi cuerpo, por medio de mi expresión facial, por medio de la fuerza con la que yo bailo, danzo, puedo estar mostrando una emoción, ¿sí? Pero también puedo estar mostrando algo suave, algo delicado, como por ejemplo en la danza clásica, el ballet, por ejemplo, el ballet tiene esa característica de que es bastante delicado en sus movimientos, ¿no? A diferencia que en las artes de acción y en las artes escénicas es un poco más crudo los movimientos porque precisamente trata de comunicar un poco más vívido, ¿no? La parte de la cotidianidad. El ballet también lo hace, pero de una forma un poco más sutil, más clásica, por eso viene desde hace mucho tiempo se ha desarrollado pues el ballet y viene incluso a desarrollarse actualmente. Incluso en la Universidad de Nariño existe el ballet folclórico de la Universidad de Nariño, que se basa en movimientos de ballet, pero se integra, digamos, más bien la parte folclórica de la cultura pues nariñense y colombiana también, ¿no? Entonces, el teatro, por ejemplo, la danza me ofrece, digamos, esas características, pero el teatro también, donde el cuerpo encarna un personaje, ¿no? Encarna un personaje, pero además también es capaz de dar a conocer conflictos, símbolos y emociones por medio de la expresividad corporal y los gestos faciales. El performance, ustedes tuvieron una aproximación al performance en donde el cuerpo en acción desafía, ¿no? De Ana Abramovic. ¿Se acuerdan de Ana Abramovic, de ese performance que miramos en donde entraba a un museo, una puesta en escena más bien, y hacía una relación directa con un espectador y ella no decía ninguna palabra, pero lloraba, ¿sí? Y estaba haciendo un acto de comunicación, ¿sí? Entonces el cuerpo en acción, el performance como tal, es un acto de comunicación, pero desafía, denuncia, cuestiona las realidades culturales, políticas y sociales, ¿no? Incluso en algún tiempo, también no recuerdo el año, pero Ana Abramovic también hizo un performance en donde incluso estuvo en riesgo su vida. Creo que también tuve la oportunidad de mostrarlos. Ella puso en una mesa una serie de herramientas con las cuales el público podía tomarlas y interactuar con ella misma, que ella misma era la obra de arte, ¿sí? Entonces, digamos, ese acto también de denuncia y de protesta y de comunicación. Y dentro de esa comunicación, que es el cuerpo, encontramos algo también que es el body art, ¿no? La pintura sobre el cuerpo, ¿sí? El cuerpo como un lienzo. Entonces, ese soporte artístico. Por eso miramos, también tuvimos la oportunidad de ver acerca del body art como el lienzo, ¿no? En donde yo puedo representar con mi cuerpo figuras de animales, figuras de la naturaleza, puedo mimetizar mi cuerpo dentro de ese ecosistema, por ejemplo. Aquí miramos en las imágenes una pequeña ejemplo acerca de la danza, tal cual como ustedes y yo la conozco, que es un acto de expresión. El body art, en donde se utiliza el cuerpo como un lienzo para la expresión. El teatro, que es un acto comunicativo, al igual que el performance, tienen esa convergencia en la que por medio del cuerpo hacen el proceso de denuncia, comunicación, de desafío, de alteridad, de cultura, de identidad, sin necesidad de hablar, de utilizar el lenguaje verbal, sino a partir de que mi cuerpo hable. El cuerpo de por sí pues ya está haciendo ese acto comunicativo, pero también digamos que es un acto de sentido, ¿no? Entonces, en el proceso educativo
sí, referente a la educación artística y en primaria, pues que el cuerpo permite a los niños y niñas que conectarse con sus emociones y expresarlas, ¿no? Porque es un acto de autorreconocimiento. ¿Qué más permite? Explorar las posibilidades de movimiento, ritmo y presencia, ¿sí? Sabemos que el niño, usted le pone música y si el niño está contento, baila. Y si el niño no quiere bailar, pues es porque no está feliz, ¿no? Puede que no esté triste, pero feliz no, de pronto no es esa forma de expresarlo. Entonces ahí entra el momento de indagar al niño qué es lo que le pasa, ¿no? Porque obviamente, pues, esta herramienta que es biológica, pues es un acto comunicativo. ¿Qué más representa el mundo que lo rodea? Por medio del lenguaje no verbal de nuestro cuerpo, yo puedo representar mi mundo, representar mi contexto inmediato, representar mi cultura, representar mi identidad. ¿Por medio de qué? De dramatizaciones, juegos escénicos y acciones simbólicas, por ejemplo. Además, la danza o la expresión corporal realmente, porque no necesariamente tiene que ser la danza, pero sí la expresión corporal, pues permite de forma multisensorial. ¿Por qué? Porque estoy moviendo mi cuerpo, estoy escuchando la música, estoy mirando mi contexto, estoy mirando al otro y estoy reconociéndome a mí mismo. Entonces, hay una manera, digamos, de adquirir el conocimiento, de significar el conocimiento de una manera multisensorial y vivencial. Además, todo lo anterior permite crear obras donde lo importante no es el resultado visual, sino el proceso expresivo. Y aquí hago una aclaración. En muchas instituciones educativas, el arte no es, digamos, como muy tomado en cuenta. Digamos, existe en el currículo, en los lineamientos curriculares de la institución, pero digamos que el profe de artística, cuando hay algún evento en el colegio, pues a él lo llaman para que haga la parte, digamos, de la escenografía, la parte de la decoración, que con los niños hagan una danza. Pero miren que aquí ustedes están viendo que es mucho más que eso. Y es importante que dentro de del proceso de su práctica académica, pues no desconozcan que el arte es una herramienta poderosísima, ¿sí? Y que algunas personas em, miraban el arte como una costura más, y en realidad no lo es, ¿no? Porque no por nada, pues es una de las áreas del conocimiento específico para los niños. Entonces es por todas esas características que hemos venido conociendo desde la pista uno y seguiremos conociendo hasta la pista 7 porque el arte no es, digamos, una costura más, no, es una área que requiere conocerse para poder aplicarla adecuadamente en nuestra práctica docente. Les voy a mostrar un fragmento acerca de la importancia del juego, porque el danzar no solo es repetir un movimiento, es conocerse, expresarlo y los niños lo expresan mucho por medio del juego, ¿sí? Voy a hacerles mirar un pequeño fragmento de esto para continuar. En esta entrevista miramos la importancia del juego en la básica primaria, ¿no? ¿Para qué? Con la intención de hacer un proceso de indagación para integrar un nuevo conocimiento. Por medio del juego se puede realizar. Por medio del juego
se puede integrar ese nuevo conocimiento que en este caso podría ser la expresión corporal, ¿verdad? Y dentro de esa expresión corporal, la importancia pues del autorreconocimiento, la expresión de su cultura, identidad, en fin, ¿sí? Y el juego como tal, en esta edad de básica primaria, pues es importantísima porque permite ese proceso, ¿no? De integrar nuevos conocimientos, cosa que no pasa o va desapareciendo ya en grados más superiores. Sí, y que incluso en esos grados superiores no se puede o no hay la opción, digamos, los chicos pues ya más grandes difícilmente no quieran empezar a explorar con el cuerpo. Por eso es importante empezar a estimularlo desde edades tempranas y obviamente que el niño no va a saber, usted pues no va a salir en clase a decirles, bueno, niños, hoy vamos a ver lo que son las artes escénicas y las artes de acción. Pues no, ¿sí? En este caso usted se está formando en esos conceptos precisamente para que los entienda, los asimile y cuando ya tenga su práctica pedagógica, pues usted sabe que son artes escénicas, sabe que son artes de acción, sabe que el cuerpo es una herramienta de comunicación no verbal, pero no le va a transmitir eso al niño con esos conceptos teóricos, sino por medio de un pretexto. ¿Y cuál es ese pretexto? Pues el juego, ¿sí? Por medio del juego usted integra ese conocimiento. Por eso, esta entrevista completa ustedes la pueden ver en plataforma o en el mismo material que está adjunto, pero en este caso... Solo querías hacerles ver este fragmento de lo que habla esta especialista con respecto a la importancia del juego en esas edades, ¿no? Y como estrategia de adquisición de un nuevo conocimiento. ¿Para qué? Para poder hacer ese proceso de autorreconocimiento y que los procesos que ustedes inicien en su práctica pedagógica realmente sean integrales y significativos. Pero si nos situamos ahora, nosotros sabemos que en la época de pandemia, por ejemplo, no hubo clases presenciales, ¿verdad? Hubo clases virtuales. ¿Ustedes qué opinan o qué piensan? Bueno, si algunos tienen hijos, nos pueden compartir su experiencia de cómo creen o cómo vieron las clases de educación física, por ejemplo. ¿Sí? Porque en las clases de educación física realmente la pandemia jugó un poco en contra de la asignatura como tal, precisamente porque se requería de la presencialidad para los movimientos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la virtualidad y el cuerpo, por ejemplo? ¿Quién me dice? Si alguien de pronto quiere compartirnos la experiencia de cómo miró de pronto a su niño, a su niña en clases virtuales con referencia a lo que es la educación física, por ejemplo. Buenas tardes, profe. ¿Sí? Verano, durante la pandemia, pues mi hija todavía, pues ella tiene 9 años, ¿no? Entonces todavía no estaba en clases, pero sí miré a mis sobrinas, nosotros vivimos en una zona rural y simplemente la materia la anularon, por así decirlo, ¿no? O sea, no les daban clase, absolutamente nada que tenga que ver con educación física. Entonces, para mí la hicieron a un lado, ¿no? No le dieron la importancia. Y en esos casos ¿cómo se dice? Que estábamos encerrados, se juega un estrés, había un estrés en la casa, en mamá, en papá, en todo. Entonces, de pronto la educación física en esa parte hubiera podido ser de ayuda, ¿no? Para liberar un poco el estrés, ¿no? Para esas cosas. Pero mire que por acá las profes simplemente no la dieron. Se enfocaban en otras ciencias, ¿no? En otras materias como más importantes y la anularon. Entonces esa sería mi experiencia que tuve en cuanto a pandemia. Gracias. Y en el campo del área de la artística, ¿cómo la abordaron en esa época de pandemia?
era algo como sencillo, como decir, cuando les presentan una imagen, como les dicen, hagan una flor, dibujen una flor, pero les mandan la foto de la flor, ¿no? Tiene que ser la flor con un circulito, con tantos pétalos. Entonces así era más o menos la parte artística. Miren, gracias por su experiencia. Miren que yo, desde mi opinión, pensaría que se perdió una oportunidad de oro. ¿Por qué? Porque a partir de el arte y la educación física, en época de pandemia, se pudo realizar una metodología que integra al niño, pero también a la familia, ¿sí? Y sabemos que la danza hace parte intrínseca del arte, o más bien la expresión corporal, pero también la educación física, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si en esa época de pandemia el profe de artística y el profe de educación física hubieran trabajado conjuntamente y hubieran empezado a utilizar el movimiento del cuerpo, porque era virtual la clase, a utilizar el cuerpo como una herramienta de comunicación? Había un momento de tensión, nos dice la estudiante, ¿no? Qué pena, no mire su nombre, me disculpo. Eh, Había un momento de tensión, pero ¿qué tal si con esta actividad había un momento de risa? ¿Sí? Porque al papá y a la mamá de pronto le da miedo pues salir enfrente de la profesora y al niño también, pero no importa, ese momento, ¿sí? De vivencia colectiva en familia enriquece enormemente al niño. Le doy la palabra a Sarita. Pero acá, pues yo la pandemia la tuve que enfrentar en un pueblo de un lado de Belén y a ellos, por no tener conectividad, le mandaban guías y en esas guías tenían que hacer todo. En la parte de artística casi no se la trabajaba, lo único que les hacían era como que dibuje un árbol y escriba los nombres de su familia. Y en la parte de educación física mandaban una guía donde decía, con ayuda de tus padres o de una persona más mayor que tú, realiza realiza ejercicios, por ejemplo, haz una ronda, créate un cuento, baila. Y resulta que en el pueblito se llama Santa Rosa, tienen una veredita, bueno, en esa vereda tiene otro colegio. Y en ese colegio los niños son variados. Por ejemplo, en un salón hay de segundo, tercero y de quinto. Y a cada cual se les daba una guía con respecto a su grado, cosa que a muchos les complicó también lo de que eran matemáticas porque había niños que no sabían ni sumar ni restar, o si no, ya estaban en segundo, tercero de primaria y no sabían ni siquiera leer ni escribir su nombre. Cosa que yo como estaba ya sola, no sabía ni qué hacer porque no tenía comunicación, me tocaba hacer trabajos con guías también. He decidido tomar como que a los niños los llamaba y era en las tardes, después de que ellos trabajaban, porque trabajaban cogiendo café desde los 8 años más o menos. Y era como que vengan, hagamos las actividades, yo les hacía hacer lúdicas, les hacía jugar como las escondidas, jueguitos tradicionales. Y así fuimos como que implementando la tradición, la educación física y parte de la artística, porque yo no los dejaba como solo jueguen ustedes, sino que les implementaba cosas como para que la motricidad fina sea explorada, conseguía pinturas, conseguía témperas o piedritas, y con eso tratábamos de hacer todas las materias. Sí, señora. Eso se llama didáctica, ¿sí? Lo que nos comenta Sarita. Es cómo o de qué herramientas yo me ayudo para enseñar, ¿no? ¿Cómo hago? ¿Cómo enseño? Esa es la didáctica. Pero miren que en estas dos experiencias, pues esas áreas en pandemia se perdieron, ¿sí? Y ustedes están dándose cuenta acá, la licenciatura, que educación física y artística realmente integran o constituyen dentro de esa estructura de los lineamientos curriculares y para el niño un conocimiento bastante significativo. ¿Sí? Lo que yo les digo, puede transversalizarse con otras áreas para lograr que sea un conocimiento integral y muy, muy enriquecedor para el niño. Y
como la otra compañera nos comentaba, esa materia de educación física se suprimió durante pandemia, no se dio, a pesar de que es una obligación y que el Ministerio de Educación Nacional lo establece, que se debe dictar y que tiene unos derechos básicos de aprendizaje, es decir, que el niño se le violó un derecho porque no se le dio esa asignatura. ¿Qué debía hacer el docente? Reinventarse en pandemia. Por eso les digo que la educación ya no es vertical. Ya el profesor y los alumnos no, es horizontal. Todos creamos el conocimiento. Todos somos agentes activos del proceso de conocimiento. Entonces, miren la oportunidad de oro que se perdió esa profe de educación física, que pudo haber hecho algo muy significativo para el núcleo familiar del niño, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a, digamos, a generar esa conciencia, esas indagaciones con respecto a, en especial a estas áreas, ¿no? En el campo de las artes, pues toda esa riqueza que tiene el arte. Ustedes se han dado cuenta que es tan subjetivo que tiene parte de teatro, de danza, de artes escénicas, de imagen, de movimiento, del cine. Sí, tiene tantas cosas el arte que usted puede coger cualquier herramienta y transformarla en una herramienta para dictar matemáticas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para que hagamos ese pequeño análisis. Yo les sugerí en plataforma que revisen un texto que se llama Arte y Performance, Periferia sin Centro. Sin embargo, me gustaría que lo lean porque tiene mucha relación con lo que estamos hablando en este momento, que es la danza o más bien el cuerpo como una herramienta de expresión, pero también como un acto de transformación social, ¿sí? Finalmente vemos el tema 3, el último tema. ¿Me quiere decir algo, Sarita, de pronto? ¿Tiene la mano levantada o se le quedó levantada? No, profe, era Ok. yo, Ah, ok. Mariluz. ¿Quiere decir algo, Mariluz? No, profe, era pues para complementar, pero igual, profe, continuemos. Bueno. Entonces, miren, en este último tema, acerca de lo que son las arquitecturas corporales, está relacionado con las memorias corporales y técnicas básicas de expresión corporal. Es necesario para hacer un proceso cualquiera de expresión corporal, pues hacer un proceso de calentamiento, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo está en reposo generalmente y para hacer pues un movimiento o empezar un proceso de movimientos es necesario calentar. Pero en sí, ¿qué son las memorias corporales? Son registros sensoriales, sentidos, emocionales y motrices que el cuerpo guarda a lo largo del tiempo. Son aprendizajes no siempre conscientes que emergen a través del movimiento, los gestos y la postura. Estas memorias están relacionadas con experiencias tempranas. Ojo, por eso hablo mucho de edades tempranas y de básica primaria. ¿Con qué está relacionadas estas memorias corporales? Con el juego, con los cuidados que haya recibido el niño, con traumas que haya recibido el niño en sus primeras edades y con sus rutinas. Tiene que ver también con las prácticas culturales. El baile tradicional, un ejemplo, el Diablo de Ogonuco, por ejemplo, son expresiones culturales tradicionales, ¿no? Entonces, se relaciona pues con esas prácticas culturales, con celebraciones, rituales, hábitos emocionales. El niño puede tener tensiones, bloqueos, formas de caminar o expresarse, procesos educativos y sociales, cómo se enseña a estar en el aula, en la sociedad, en escena. Por eso hablaba de la educación tradicional. Antes era muy conductista
Y no, en mi época recuerdo mucho, de pronto a ustedes también les pasó, que a veces uno estaba en el aula, llegaba el profe y uno se paraba y buenos días, profesor, ¿no? O se iba el profe, hasta luego, profesor, ¿sí? Seguramente alguno recuerda por ahí alguna experiencia de esas. Entonces, ¿cómo se nos enseña a estar en el aula? ¿Por medio de qué? De un proceso de conductismo. ¿Qué pasa ahora? Ya no es para nada ese conductismo, sino más bien es un proceso de constructivismo social, como lo hablaba Vygotsky, ¿sí? Se construye junto con el niño, ¿sí? No se le deja al niño, sino se construye junto con él. Y entonces cuando construimos junto con él, estamos conociendo al niño. Y cuando conocimos al niño, sabemos realmente cuál es el diagnóstico referente a su proceso académico y cómo nosotros, desde nuestra experiencia pedagógica, nuestros conocimientos como licenciados, abordamos al niño según ese diagnóstico, según esos conocimientos previos que tiene el niño. Entonces, esas memorias corporales dependen de todo esto. Están relacionadas con las experiencias tempranas, las prácticas culturales, los hábitos emocionales, los procesos educativos y sociales, ¿sí? A veces hay niños que están muy rígidos en ese proceso y es muy difícil que quieran expresarse, ¿sí? Y a veces hay niños que es muy fácil que bailen, muy fácil que se expresen, que sí, pero hay otros que no. Y a veces depende mucho de hábitos emocionales y procesos educativos y sociales. Sí, incluso traumas, por eso el niño de pronto no baila o de pronto él se hace allá en la esquina. Sí, y tiene mucho que ver con eso. Y mire que el arte lo puede sacar a relucir y ser una herramienta, una solución para ese proceso formativo, con el fin de digamos, darle un nuevo lenguaje, una nueva reinterpretación. ¿Para qué? Ya les voy a mostrar. Entonces, en el video que miramos, ustedes pueden ver, digamos, en este caso, en esta representación que miramos, em, miramos juego, ¿sí? Miramos un proceso de danza contemporánea. La danza contemporánea en sí se representa mucho a partir de los contextos sociales y culturales que se viven, pero además miramos también lo que son artes escénicas, porque hay un proceso de comunicación, ¿no? Ellos están transmitiendo un lenguaje no verbal. Hay un proceso de artes de acción, en movimiento, arquitecturas corporales, también lo que miramos hace poco. Entonces, eso se constituye en total, en conjunto, un proceso comunicativo y que puede ser bastante significativo si se empieza a cultivar desde las edades tempranas, ejemplo, en básica primaria, ¿sí? Finalmente, como cierre de esta pista, voy a hacerles ver un pequeño video de, muy cortico, de David Pupiales, de la persona que entrevistamos, el Diablo de Bonuco. Espérenme un momento, yo ya les comparto y con eso cerraríamos la pista. Bueno,
Aquí vamos un pequeño reel sobre David Pupiales, el diablo de Bonuco, y vamos a ver un poquitico acerca de lo que él nos comenta. Danzar es mi refugio, es lo que me separa del mundo, es lo que me conecta con mi alma, mente y corazón. Aunque haya muchas dificultades, jamás dejo de ensayar. He dejado salidas por practicar. He dicho muchas veces, no puedo, tengo ensayo, porque el ensayo es primero. He danzado con fiebre, con espalda y rodillas adoloridas. Cuando no danzo con el cuerpo, danzo en mis pensamientos. Y aunque algunos me digan que no gano nada, danzar es un trabajo. Implica disciplina, amor y determinación. He llorado, he reído, pero he disfrutado cada paso. La danza está conmigo en cualquier momento. Danzar es mi refugio, es lo que me separa del ¿Tienen mundo, alguna es lo que pregunta me hasta el conecta con mi momento? alma, ¿Alguna duda? mente y ¿Alguna corazón. inquietud? Aunque haya muchas dificultades, jamás dejo de ensayar. ¿O ha sido clara esta pista? Si tienen alguna pregunta o alguna profundización que quieran realizar, por favor me comentan. Profe, hay que hacer infografías. ¿Me está hablando del proceso evaluativo? Sí, profe. Para el proceso evaluativo de cada pista, sí, señora, hay que hacer, ustedes ya saben, la prueba saber, la prueba tipo saber, perdón, y las infografías, pues, que es de cada pista, de acuerdo a la misma metodología que se ha venido trabajando anteriormente. Y además, la participación del foro, ¿sí? Entonces, en esta pista 6, ustedes van a tener que participar en un foro que está relacionado directamente con la entrevista que hicimos a David Pupiales, el Diablo de Bonuco, en relación a lo que es la relación del cuerpo como una herramienta de comunicación no verbal. Y en la pista 5 también es la participación en un foro, pero en ese foro ustedes van a dar respuesta, pero además van a realizar un ejemplo con una IAG, ¿vale? Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta o todo ha sido claro, me comentan. De mi parte, más preguntas no, Profe, profe. No está claro. profe, disculpe, ¿me puede repetir información? Lo que pasa es que se me fue la señal, volví y retornó. Bueno, Disculpe. no, solamente en referencia al proceso evaluativo. El proceso evaluativo para esta pista y para las 5 será igual que en las otras anteriores pistas. La participación del foro, la aplicación o desarrollo de la prueba tipo saber y la elaboración de la infografía, o más bien el blog y dentro del blog pues la infografía. Y ustedes ya saben pues que deben realizarlo en grupos, ¿no? Porque pues es una infografía por cada área. ¿Qué se recomienda? Que dentro de esa infografía exista esa relación pues de las pistas que hemos visto. Ustedes ya saben cómo citar videos, documentales, plataformas educativas en caso de que lo requieran. Ya saben cómo citar imágenes, puesto que toda esta información las relacionamos pues en el apoyo pedagógico. Y de todas maneras encuentran esos apoyos pedagógicos en plataforma en caso de que quieran revisarlo. Y también miramos un apoyo pedagógico relacionado con la construcción de párrafos. ¿Por qué? Porque en la infografía
ustedes pues no tienen mucho espacio para describir por medio de mucho texto, sino más bien ser concisos, cohesivos en la redacción de sus párrafos, a fin de que la información que esté explícita ahí o que esté plasmada ahí, pues la podamos entender todos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Jennifer Narváez, dígame. Jennifer. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, señora. Mi pregunta era sobre las infografías. Los temas que vimos tienen que ir en pista 5 y pista 6, ¿no? Sí. O sea, O sea, de los ustedes, ejes temáticos. ustedes por cada pista tienen que realizar una infografía, un blog, el blog más bien, hablemos del blog. Ustedes por cada pista tienen el blog y en ese blog estará el enlace a la infografía. Recuerden que en la pista 5 pues miramos dos ejes temáticos y en esta pista número 6 miramos tres ejes temáticos. O sea que en la pista 5 deberá realizar en grupos las infografías y en la pista 6 también deberán realizar las infografías pues por relacionado con los ejes temáticos de cada pista. ¿Sí me explico?